Buenos días, hermanos. Buenos días. Aunque estemos así como separaditos, pero nuestro corazón, ¿verdad?, está junto. Porque el Señor es el que está en todos, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios, que el Señor es todopoderoso, está dentro de nuestro corazón, vive dentro de nosotros y somos hermanos. ¿Amén? ¿Podemos decir amén a eso? Aunque no nos oigamos, no importa, no importa. Damos gracias a Dios. Vamos a poner este tiempo delante de Dios para que Él lo dirija todo, ¿verdad? Para que Él sea en todas las cosas. Señor, bendecimos tu nombre, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque podemos reunirnos, Señor Jesús, en tu iglesia, Señor, en este lugar que tú nos has dado también, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos todos los hermanos que pueden estar aquí, Señor, y bendecimos también a todos los hermanos que están en sus casas, Señor, que van a poder seguir también el culto a través de los medios. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres Espíritu, Señor, y donde está el Espíritu hay libertad, y te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque nuestro nexo de unión no es solamente físico, también es espiritual, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias por hacernos especiales, Señor, no porque nosotros valiéramos algo, sino porque tú, Señor, eres maravilloso y precioso, Señor. Gracias por este día. Delante de ti lo ponemos, Padre, para que tú lo dirijas todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener una pequeña lectura y pasaremos al tiempo de alabanza. Y bueno, mirad al que tenéis al lado, un momentito, porque mirarnos sí que nos podemos mirar, ¿verdad? A lo mejor no nos podemos tocar mucho. Hay gente que habla con los ojos, pues ese tipo de conversación es la que tenemos que empezar a aprender ahora, hermanos, a hablarnos con los ojos. Hay gente muy expresiva, gente menos, no importa, pero las manos, en fin, esas cosas, el cuerpo, ¿verdad?, también sirve para expresar lo que nos queremos, ¿verdad?, lo que nos queremos en el Señor. Y mirar los ojos de nuestros hermanos y decir, ¿qué ojos más bonitos tiene? No le veo la nariz, ni falta que hace, no le veo la boca, tampoco pasa nada, pero le veo los ojos y veo el brillo del Señor en sus ojos, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por eso. Podemos dar gracias a Dios por eso, ¿verdad? Así que saludaros con ósculo santo, el beso físico nos lo dejamos para otro momento, pero sí nos lo mandamos, ¿verdad? ¿Queréis hacerlo? Pues venga, tenéis oportunidad de hacerlo, hermanos. Ahí está. Vamos a tener un tiempo de alabanza, pero antes vamos a leer en el Salmo 27 solamente el primer versículo. Este salmo para mí es especial, algún día contaré por qué, pero ahora no es el tiempo. Y dice el Señor en el Salmo 27, versículo 1, dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Gloria a Dios, ¿verdad? Nuestra esperanza y nuestra confianza está puesta en el Señor. Así que vamos a alabarle, vamos a darle culto, hermanos, a nuestro Señor. Vamos a darle honra, alabanza, todos juntos, aunque estemos separados, no pasa nada, pero estamos juntos, ¿verdad que sí? Delante del Señor. Y los que estén en casa, igual, alaba al Señor, bendice al Señor, como dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, bendícele con todo tu corazón. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Alabe al Señor conmigo.
Señor Digno Jesús. eres, Señor. Precioso eres, Señor Jesús. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Te adoramos porque tú estás en medio de tu pueblo poderoso. Señor, porque tú traes bendición a tu iglesia. Señor, porque tú quieres, Señor, gozarte en medio de tus hijos. Y te adoramos en esta mañana porque tú eres el Dios poderoso, Dios de lo imposible. Para ti no hay nada imposible, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Amén. Dios, oh Dios, Amén. Jesucristo. Aleluya. Reinas con poder, Aleluya. soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible,
te damos la gloria, Señor, porque toda es tuya, Señor, todo el honor, toda la gloria, toda la honra para ti, Dios. A ti sea la gloria, Cristo Jesús. Precioso eres, Señor. Precioso Dios. Te adoramos, Señor. Precioso eres, Señor. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Dios. Recibe la gloria, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén. Di la gloria, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en su trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en su trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santa el Señor. Santo, Santo es Él. Hay otro como Él. No es gloria. Levantamos nuestra alabanza al que en su trono está. Digno es el Cordero Santo,
Abre tu corazón y dile todo lo que Dios merece oír. Que Él es Señor sobre todas las cosas, todopoderoso Dios, que no hay otro como Él, que su pueblo lo exalta, cualquiera que sean las circunstancias. Nosotros te exaltamos, Señor, porque tú eres el Señor sobre todo. Tú eres el Señor y exaltado eres, Dios. Y exaltado sobre todo Dios. Exalto, te exalto, te sobre la tierra, tú eres el Señor, y exaltado sobre todo Dios. Sobre la tierra
preciosa presencia del Señor. Qué bien se está, ¿verdad?, a los pies del Señor, hermanos. Y disfrutemos de eso todas las veces que podamos. Podéis sentaros, hermanos. Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? Es un gozo poder estar otra mañana juntos, ¿no? A pesar de todas las dificultades, aunque hoy veo más. Yo creo que estamos más hoy, ¿no?, que el domingo pasado. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos. Si hay alguien, creo que no visitará por primera vez, pero por si acaso, pues muy bienvenido también. Para aquí se oye muy fuerte. Bueno, antes de comenzar con la predicación de hoy, quisiera decir alguna cosa, por si se me olvida. Como sabéis, no se está recogiendo la ofrenda. Me ha dicho, lo sugiere, que os lo recuerde, que a la salida están los cestitos donde cada uno puede echar su ofrenda. También, bueno, pues vamos a hacer una oración especial porque ha habido un llamamiento a todas las iglesias, a las iglesias evangélicas, por tener un día de oración y bueno, de pedir, ¿no?, y de dar gracias también a Dios, pero sobre todo pedir por estas familias, por tantas y tantas familias que han perdido pues un ser querido, ¿no? Y lo que pasa que es que nos dieron el aviso ayer, no habíamos preparado algo más, pero bueno, de todas maneras, aquí en nuestra iglesia, a pesar de que es verdad que en toda España ha habido muchos miles de muertos, pues aquí en nuestra iglesia pues también ha habido hermanos que han perdido familiares, que a lo mejor no ha sido por el COVID, pero sí han sufrido las consecuencias de no poder despedir a su ser querido en la manera que se suele hacer, con la libertad de poder juntarse toda la familia o de poder tener la visita de otros familiares y de amigos, ¿no? Tenemos la mamá de nuestro hermano Elías, que fue hace unas semanas. También tenemos la mamá de nuestra hermana Resu y Conchi Celaya, que también, bueno, no es que fuese por el COVID, pero sí recuerdo de estar yo con ellos y es muy doloroso por hacerlo con tanta prisa y sin apenas poder tener tiempo para despedir a su madre. También partió con el Señor nuestra hermana Isabel Jiménez en Nellín, y allí nadie se pudo acercar, fue en la residencia, y nos hablaban su sobrina, pues que también fue muy doloroso porque no pudieron ir, porque no se podían desplazar a Nellín, que fue donde ocurrió. Y esta semana pasada también la madre de nuestra hermana Geli también falleció, y lo mismo, aunque han levantado un poquito, pero no podían estar más de 15 personas, y también pues entender el dolor de no poder hacer un proceso normal de despedida. Dentro de esto pues ha habido muchos familiares, muchas familias, mucho dolor en esa circunstancia de confinamiento y de pandemia, pues en no poder acompañar a los seres queridos en familia. Entonces vamos a pedir a nuestro hermano Antonio que él va a orar por este motivo, y junto como iglesia, si queréis, por favor, nos ponemos de pie todos y juntos vamos a orar por este motivo. Por favor, Antonio. Nuestro Dios, nuestro Padre que estás en los cielos, seguimos, Señor, también ahora en esta actitud de darte a ti, Señor, toda la gloria, darte a ti, Señor, toda la honra, alabarte, Señor, y adorarte, porque, Señor, tú eres el dueño de todas las cosas. Tú eres, Señor, el Dios de este universo, el creador de este universo, Señor. Y en tus manos, Señor, estamos todos. Y, Señor, te agradecemos el haberte conocido y poder orar a ti, Señor, y clamar a ti. En esta mañana aquí en tu templo y también
podéis sentaros. Como recordaba nuestro hermano Antonio, no sé si lo he hecho de memoria, no sé si me habré dejado a alguien, seguramente habrá también algún familiar de la iglesia que haya partido. Bueno, pues también nuestro reconocimiento. Bueno, pues vamos a compartir, quisiera compartir la palabra del Señor en el Salmo 27, en esta mañana. El Salmo 27. Quisiera hacer una pequeña introducción de nosotros cuando el año pasado, pues no sé si fue a finales de noviembre, primeros de diciembre, estábamos pensando, orando, buscando un lema para este año para la Iglesia. Y decidimos tomar el lema que ya hemos compartido varias veces, ¿no? Y que está colgado ahí encima de la puerta en la entrada, en el hall de la iglesia. Hasta aquí nos ayudó el Señor, que está basado en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, Ebenezer, que es lo que significa. Y la verdad que fue providencial, porque ha sido muy pertinente, porque necesitamos confiar en el Señor. La predicación de hoy, el título de la palabra de hoy es confiados, ¿no? Confiados en el Señor por esta situación mundial que comenzó el día 31, el último día del año del 2019, y que estamos viviendo sus circunstancias, el problema durante todo este año 2020. Así que yo quisiera recordar este lema que teníamos preparado para que este año, porque nuestra diaconisa de orden y culto, Marta Villar, tenía programado unos cultos especiales para conmemorar este lema, porque en este año hacemos 130 años de aniversario de la Iglesia, ya estaban preparados, pero bueno, como todo está trastocado, en este día quisiera usar la palabra del Señor de hoy para recordar este lema, ¿no? Así que vamos a leer juntos, con esto en mente, vamos a leer juntos el Salmo 27. Salmo 27, Salmo de David, que muchos conocemos. Y dice así, como ha comenzado nuestra hermana Noemi compartiendo al comienzo de la alabanza del tiempo de la adoración. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré, entonaré alabanzas al Señor. Oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad
hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartirla, Señor. Sabemos, Dios mío, que tu palabra es viva y eficaz. Señor, queremos que aliente, Señor, nuestros corazones. Oh, Dios mío, Señor, que podamos vivir instalados, Señor, en la confianza de saber, Señor, que tú estás a cargo de todas las cosas. Señor, que a veces no las entendemos, muchas situaciones, Dios mío, no comprendemos, Padre, pero nosotros estamos confiados, Señor, de que tú permaneces fiel. Queremos alabarte y adorarte en esta mañana y esperamos, Señor, que tú nos hables a lo profundo de nuestro corazón para que nuestro corazón arda, Señor, y se encienda, Dios mío, en esta verdad. Que como los discípulos de Emaús, Señor, cuando tú te encontraste con ellos, Señor, arda nuestros corazones cuando escuchemos, Señor, tus promesas de bien para tus hijos, a pesar de las circunstancias que estemos atravesando. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice un comentarista que en este salmo hay dos polos bien definidos. Hay una tensión. Por un lado está la confianza en el Señor, pero por otro lado están los enemigos. Y a la luz de todo el Salmo, si lo leemos y reflexionamos sobre él, yo considero que lleva razón, que es así. Pero yo quisiera añadir algo más a ese simple encuentro entre la confianza y los enemigos. Y es que todo lo que no alimenta la confianza en el Señor es un enemigo. Todo lo que no alimenta la confianza en el Señor es un enemigo. Confianza en el Señor, porque Él, dice la palabra, porque Él es nuestra luz y Él es quien nos ha salvado. Confianza porque Él es la fortaleza de nuestra vida. Confianza, dice el Señor, porque aunque nos rodeen ejércitos, nuestro corazón va a estar seguro. Tendremos confianza. Debéis de tener confianza, aunque hayan guerras, aunque hayan rumores de guerra, aunque estén instaladas delante de nosotros, delante de nuestros ojos, debemos de vivir confiados. Confiados, porque el Señor no ha faltado a ninguna de sus promesas. Confianza, porque no sé cuándo será, ni cuándo se van a alargar nuestros días, no lo sabemos, como hemos estado orando, como oraba nuestro hermano Antonio, no sabemos cuándo será, pero ya estamos disfrutando, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ya estamos disfrutando aquí de las mieles de su reino. Y el día que nos llame a su presencia, nada ni nadie nos podrá apartar de ella. Confianza, porque Él nos va a cobijar cuando lleguen los días malos, que van a llegar y que llegan. Y entiendo que vosotros, muchos de vosotros, ya los habéis experimentado. El Señor tiene un lugar para mí reservado y para ti que no nos va a ser quitado. El Señor tiene un lugar en su presencia en el cual nadie nos lo va a poder robar. Confianza, porque el Señor escucha nuestras oraciones, por eso clamamos a Dios. Y es algo que el rey David, que es el autor de este salmo, nos va a enseñar. Confianza, porque sus misericordias no han dejado de ser. Confianza, porque el Señor no calla para siempre y Él dice que responderá a su tiempo. Confianza, hermanos, porque el Señor no se esconde. Dios está siempre, cuando le buscamos con un corazón rendido y humillado, Él responde siempre. No falla, Él no falta. Confianza, porque el Señor es nuestra ayuda,
Dios no nos va a dejar desamparados. Dios nos está salvando. Dios nos está salvando. Porque lo determinó, dice la palabra, Él lo determinó desde el principio y nuestra salvación se sostiene en un presente continuo. Dios nos está salvando hoy. Dios nos está guardando hasta el día que podamos verlo cara a cara. Mientras tanto, en ese presente continuo que no deja de ser, para nosotros el tiempo es finito y podemos perder la noción. Pero para Dios es un presente continuo. Dios nos está salvando, porque no deja de ser. ¿Cómo comienza David este salmo? Esta es mi confianza, el Señor es mi luz y mi salvación. Así comienza David su salmo. Y como he comenzado la predicación de hoy, existe esa tensión, ¿no? Ese confrontamiento, parece, entre esos dos polos bien definidos de este salmo que nos está enseñando, ¿no? Y como he dicho, yo considero que todo lo que no alimenta nuestra confianza en el Señor, todo lo que no alimenta, todo lo que no nos hace arder en eso, todo es enemigo. Cualquier cosa que reste un ápice de esta seguridad es un enemigo nuestro. Y el principal enemigo que dice el salmista que tiene es el temor. Quisiera contaros una pequeña anécdota. Pero una vez entrevistaron a un torero antes de comenzar la corrida y le preguntaron si sentía miedo ante una ganadería tan grande. Los toros eran impresionantes. Y el torero contestó que sí, que mucho. Y el periodista le preguntó por qué tenía tanto miedo. Y el torero respondió porque cada uno se coge el miedo que quiere. Y aunque parezca una broma, es verdad, es cierto. En la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios también es así. Cada uno se toma el miedo que quiere, el temor que quiere. Y eso es algo que todos creo que deberíamos de reflexionar, ¿no? Porque en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, en medio de situaciones mil que pueden estar minando esta confianza en el Señor, pues nos hacen perder la perspectiva completa de lo que significa estar siendo salvados por el Señor. Hay muchas cosas que nos hacen perder la perspectiva completa de lo que esto significa. Porque el temor y la incertidumbre atenta contra la confianza en el Señor. Y esto el salmista lo sabe. Y él se recuerda a sí mismo, que es algo que me gusta muchísimo, me gusta mucho porque él se habla a sí mismo, se recuerda a sí mismo, no necesita a nadie más. Él se recuerda a sí mismo que no debe de atemorizarse, por lo cual, lo que si no se está representando es que tiene temor. Pero se recuerda a sí mismo que él no debe atemorizarse. En primer lugar, quisiera hacer referencia que el salmista se está persuadiendo a sí mismo de su fe. Se persuade a sí mismo de su fe. Persuadir es conseguir con razones y conseguir con argumentos que una persona actúe y piense de un modo determinado. David, que los que conocemos la Escritura, conocemos su vida, pero si llevas poquito tiempo en el Señor, yo te invito a que leas de la vida de David. Fue un hombre que era conforme al corazón de Dios, que siempre que me ha llamado muchísimo la atención, pero un hombre que cometió grandes errores. ¿Y cómo se persuade el rey David a sí mismo para que su fe sea alimentada? Mantiene una conversación consigo mismo de lo afortunado que es. Esto también
es hacer memoria. Y este privilegio está sujeto a los motivos por los cuales David se sabe confiado. Él se recuerda a sí mismo y lo que se recuerda está sujeto a los motivos por los cuales él se siente bien, se siente confiado, aunque esté pasando por una situación adversa. A pesar, dice, fijaros, a pesar que el enemigo esté atentando con esa confianza, contra esa confianza que le está rodeando. El creyente debe de saber, debe conocer la fortuna, debe de saber la riqueza que tiene tan solo por ser hijo de Dios. Tan solo por eso. Tan solo por el título que nos da el Señor, que nos ha hecho hijos suyos. No sabemos quiénes eran los angustiadores de David, no lo sabemos con certeza. Dicen que su hijo Absalón, pero no lo sabemos. No sabemos qué aterrorizaba al rey David. Pero David sí está confesando que el Señor está a su favor. David está confesando que el Señor está de su lado, que el Señor va de su parte, por tanto no debe de tener temor. No que no lo tenga, no que no lo tenga. Podemos ver en muchos lugares, como he dicho, la debilidad de David, sino que no debía tenerlo. David sabía que Dios estaba de su parte. David confiesa en el Salmo 56, esto sé que Dios está por mí. Así, de esta manera, lo dice el salmista David en el Salmo 56. Pero debemos de entender todos que todo lo que atenta contra esta confianza, todo, como he dicho ya, todo es un enemigo, sea lo que sea, incluido el COVID-19, todo es un enemigo de nuestra confianza en el Señor, que en definitiva es un enemigo de nuestra fe. Tenemos que entender que el desánimo, la apatía, la dejadez, la falta de ilusión atentan y minan la confianza en el Señor. Porque tenemos alrededor nuestro, hermanos, tenemos alrededor nuestro un montón de voces que no se callan. Un montón de voces que no callan. Un constante bombardeo de miedo, constante bombardeo de temor, que también como creyentes estamos padeciendo y estamos sufriendo y que sin darnos cuenta minan, restan, atentan contra nuestra confianza en el Señor. Y es por este motivo, porque David mantiene una conversación viva consigo mismo y se recuerda todos los favores del Señor para que su confianza no sea mermada. O si no, ¿cuál es nuestra diferencia? Entonces, si no es así, hermanos, ¿cuál es nuestra diferencia con aquellos que no tienen al Señor en su corazón? ¿Cuál sería? Ninguna, no habría ninguna. Si nosotros no vivimos en esta fe, nuestra diferencia con el mundo no es ninguna, no hay otra. ¿Qué tenemos si no? La fe. Solamente tenemos la fe, no hay más. Lo que nos diferencia con los de fuera es la fe. Estamos en las mismas circunstancias, sufriendo las mismas situaciones, se nos mueren los mismos familiares, estamos en el mismo proceso, exactamente de la misma manera. La única diferencia entre los que no tienen a Dios y nosotros es la fe, no hay más. Y la fe tiene que ser cuidada. Porque la fe, dice la palabra, que la fe es la certeza, la fe es la confianza, la fe es la espera, la fe es la convicción de lo que no se ve. Y así que David está aquí alimentando la fe, que el temor quiere socavar los cimientos que la sustentan. Él quiere alimentarla, porque hay temor que están minando, socavando los cimientos que la sujetan. Hay un dicho entre los creyentes, que escuché hace tiempo, que supongo que vosotros conoceréis también, que dice así: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Pues esto es lo que está haciendo David aquí.
Le está diciendo a sus temores, que eran muy grandes, que su Dios era mucho mayor que ellos. Ahora, ¿David acaso repetía esto, lo repetía como si fuese un rito supersticioso? ¿O acaso David lo está haciendo como si fuera una terapia de autoayuda? No. David está hablándose a sí mismo desde la experiencia, desde lo que sabe que es cierto. Cuando en otras ocasiones se juntaron, dice David, cuando en otro momento se juntaron, cuando en otro momento quienes quisieron hacerme daño se pusieron de acuerdo, en un día pasado cayeron y tropezaron. Por esto, dice David, por esto, aunque hoy se estén levantando otra vez en contra mía temores que quieran desalentar otra vez mi corazón, con lo que yo ya sé, yo voy a vivir confiado de que Dios no va a dejar de ser. Porque el deseo de David era vivir en su presencia, su deseo era vivir en el refugio de su santidad, de estar delante de Él, como si viviese en una cabaña. Este es el sentido que tenía la fiesta de los tabernáculos que celebra el pueblo judío. Que a pesar de haber estado 40 años en el desierto, Dios les dio cobijo, Dios les dio auxilio y Dios les dio fortaleza. Pues esa referencia que está haciendo el rey David aquí en el Salmo 27 es esto. Así que primeramente hemos visto que David sabe los privilegios que tiene por ser siervo del Señor, los privilegios de por ser hijo suyo. El David nos está recordando los privilegios que tenemos como lo que somos, como lo que decimos que somos. Pero ahora vamos a ver que David también es pragmático. David también es práctico. Existe una realidad, seríamos tontos si la quisiéramos evitar, quiero decir, ¿perdón? Ignorar, sí, gracias. Yo también necesito ayuda. Como si la quisiéramos ignorar, ¿no? David no está en una burbuja. David no está exento de dificultades. Está viendo que todo lo que no alimenta nuestra confianza en el Señor es enemigo de ella, y lo ves, lo percibes, sabes que es así. Por eso el salmista tiene la necesidad de decirle a Dios cuáles son los enemigos que están acampados frente a sí y que están poniendo a prueba su fe. Se lo dice a Dios, como si Dios no lo supiese. Pero él tiene la necesidad de decírselo a Dios. Esta es la segunda actitud que vemos en este escritor, en este salmista, que nos debe de tocar a cada uno desde cerca. David tiene debilidades y las reconoce, porque las tenía. Por esto clama a Dios, si no, no clamaría. Estudios del comportamiento humano dicen que la capacidad volitiva se encuentra asociada al libre albedrío y a la libre determinación. O sea que tenemos una voluntad que podemos ejercer o no, dependiendo de lo que queramos hacer o conseguir, ¿no? Y esta voluntad de hacer algo o cambiarlo tiene una relación estrecha con el conocimiento y con la inteligencia y con la experiencia. Tenemos la capacidad, hermanos, de seguir redundando en un patrón que se repite, pero también tenemos la voluntad de poderlo rechazar. Cuanto más cuando tenemos al Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad y nos da el discernimiento para poderlo ver más claramente. David ya ha vivido otras experiencias en otro tiempo pasado y también él ha visto la fidelidad de Dios. Por esto ejerce su voluntad, él está ejerciendo la voluntad aquí, está poniéndose por encima de rechazar y de querer salir del lugar donde David se encuentra. Lugar o situación, a la luz de este pasaje que estamos leyendo, que no debería de ser un parque de atracciones. Seguro que no.
David debía encontrarse en un peligro de muerte cuando escribe este salmo. Pero David en su espíritu no se queda ahí, Aunque el problema lo sigue teniendo delante, él no se queda ahí, no se para en eso. El rey clama a Dios porque hay una realidad que él está viendo y por esto clama al Señor. El siervo del Señor es pragmático, es realista con la situación que está viviendo, pero también se agarra a la certeza tan preciosa que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. A pesar de todo el panorama duro que él pudiese tener enfrente. Así que David se está presentando delante del Señor con el intelecto. Y meditando en esto, cuando llegaba a esta reflexión, que llegaba yo aquí, que David se presentaba con el intelecto, o sea, era consciente de lo que estaba ocurriendo y lo estaba meditando, me venía a la mente el ruego que hace Pablo a la iglesia en Roma. Dice que así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo lo que está demandando Pablo a la iglesia en estos dos versículos, creo, y reflexionando en estos, creo que se encuentran en la actitud, se encuentran en la voluntad, se encuentran en la disposición, incluido en la experiencia que tiene el rey David, el salmista. Y sería un poquito de ejercicio, un poco de trabajo, para andaros un poco de trabajo. Sería un buen devocional para esta semana que pusieseis el texto de Romanos 12, 1, 2 y ver con la actitud y la voluntad del escritor en el Salmo 27 y ver cómo se relaciona una cosa con la otra. Seguro que os va a ser muy enriquecedor. Me gusta porque en medio de todo esto, en medio de esta situación difícil que el rey David tiene, le pide a Dios cosas como: enséñame, guíame, recógeme, respóndeme. Fijaros qué exclamaciones, qué peticiones le está haciendo David al Señor. Ante la realidad que está viviendo, que no deja de ser una prueba, sin querer David está experimentando una transformación. ¿Sabéis por qué? Porque como estamos viendo en el estudio de Santiago, David está haciendo una cosa. ¿Sabéis lo que está haciendo? Está poniendo su fe a trabajar. Está poniendo su fe en marcha, que es lo mismo que nos pide Santiago en parte de su carta. Por eso, repetimos en este estudio de Santiago que la fe no es fe si no es probada. Y la fe de David está siendo probada. Y por último, para terminar esta reflexión de esta mañana, ahora el salmista se está haciendo a sí mismo apología de su fe, a él mismo. Dice el diccionario de la RAE que la apologética es un discurso en el que se alaba y se defiende o se justifica a alguien o algo, generalmente de forma encendida y vehemente. A veces leemos demasiado deprisa, pero si reflexionáis sobre las palabras que usa David, él se está animando a sí mismo, se está convenciendo a sí mismo, desde la experiencia, desde la inteligencia, desde la realidad patente y palpable, que no la obvia, pero sus palabras son palabras que tienen fuego, que van encendidas, que a veces las leemos demasiado deprisa. Y esta actitud de David se entremezcla en la totalidad de este salmo, pero se hace mucho más evidente, hermanos, al final de este pasaje, al final de este Salmo 27. Si quisiéramos hacer, y otra reflexión que sacaba yo de aquí preparando este mensaje, si quisiéramos hacer un tratado sobre el liderazgo de este Salmo,
podríamos sacar y extraer multitud de principios. Si quisiéramos hacer un tratado de liderazgo, en la iglesia y fuera, nos daríamos cuenta que aquí hay muchos principios que funcionan y que David está poniendo en marcha. No es el propósito de esta predicación, ¿no? Pero cuando llegaba al final y concluyendo este mensaje, pues me daba cuenta de esto, ¿no? El rey David nos está enseñando de forma marcada y que queda ahí muy patente la diferencia entre los que van delante y los que van siempre rezagados. Hay una gran diferencia. Los que están delante siempre, en los que a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, están ahí, y los que necesitan siempre a su alrededor: venga, vamos, adelante, venga, levanta. Hay una diferencia muy clara. Claramente vemos que David es un hombre, como hemos dejado claro, es un hombre con debilidades, que las tenemos todos tenemos debilidades. Un hombre que, aunque era rey, tiene temores, incluso también en el pasaje podemos ver que también en algunos momentos tendría sus dudas. En momentos determinados de su vida puede haber estado angustiado, ha podido llegar a sentir la pérdida y la presencia de Dios, porque lo vemos aquí. Incluso puede haber llegado a desfallecer en momentos determinados. Puede ser que le hayan faltado las fuerzas, como a ti, como a mí. Y también podría atreverme a decir que perdió el rumbo y se desvió de la senda derecha, puesto que si pide que el Señor lo lleve por la senda derecha es porque con total seguridad se había desviado. No necesitamos saber de toda la vida del rey David. Solamente leyendo este corto pasaje nos damos cuenta de ello, ¿no? Pero David nos está diciendo que él habría caído en un patrón constante, repetido, que se habría repetido en un bucle, habría caído si no creyese. Que fácilmente habría caído en esa depresión, podríamos decir, ¿no? En caer en ese patrón de ver que las cosas no salen como él quiere, si no creyese. Yo podría haberme quedado instalado en el desfallecimiento, me podría haber quedado instalado en la debilidad, me podría haber quedado instalado en la angustia, en el temor, en el miedo, si no creyese. Pero es que creo en un Dios que me está salvando en presente continuo. Si no creyese que mi Dios es real, yo habría caído en estos patrones si no creyese que mi Dios es real. Que yo voy a ver, está diciendo David, yo voy a ver otra vez la bondad de Dios para mi vida de igual manera que la he visto hasta ahora, aunque en este momento, aunque ahora mismo un ejército esté acampado en contra mía. Pero yo sé que voy a volver a ver otra vez la bondad del Señor. Seguramente podría decir David que tiene motivos aparentes para perder su fe. Si no creyese que tiene una esperanza viva. Su esperanza no está al alcance lo que pueden llegar a ver sus ojos en ese momento, ¿no? Su esperanza, tu esperanza, mi esperanza, tiene que estar en que un día, no sabemos cuándo, si será hoy, mañana, no sabemos cuándo, pero llegará un día que estaremos eternamente en su presencia, si tú has recibido al Señor como Salvador. Por eso, el salmista se levanta en medio de la lucha, en medio de la pelea, se sacude fuertemente, porque se nota que lleva
el traje lo lleva bastante sucio, se limpia, se sacude, porque cree. Porque cree a quien sirve y espera en Él con la certidumbre de que Dios va a obrar, de que Dios va a hacer, que Dios va a intervenir. ¿Cómo? No lo sabemos. Yo no lo sé. David no lo sabía. Yo tampoco te voy a decir en qué manera Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Tampoco te lo puedo decir. No te lo puedo decir. No lo sé. No conozco los tiempos del Señor. Pero sí te puedo decir, y lo que David nos está enseñando aquí, lo que sí te puedo decir es que aguardes en el Señor. Espera en el Señor. Espera con la lámpara encendida como hicieron las vírgenes prudentes. Espera con la adoración. Espera con la alabanza en tu boca. Espera con las palabras de gratitud. No te quejes. No caigas en ese proceso, en ese bucle. Tienes la voluntad de salir de ahí. Sabiendo, dice el rey David, que un día el Señor lo volvería a él a poner en alto. Que un día, si tú estás en una situación difícil, que sepas que el Señor un día te volverá a poner en alto. Yo me gozo, hermanos, para terminar, me gozo mucho cuando hablo con hermanas y con hermanos que están en medio de una prueba, están en medio de una enfermedad, están dentro de un temor grande porque les asedia, porque lo hay, y sin embargo te hablan del gozo, de la confianza, que sus días están en las manos del Señor. Y están en una situación muy difícil. Y sin embargo te hablan de que sus días están en las manos del Señor, que ellos están confiados, que el Señor está obrando y que el Señor los está salvando constantemente hasta que un día estén en su presencia. Que en medio de la dificultad saben, en medio de la dificultad confían que Dios está ahí. Esperan y aguardan en el Señor, se esfuerzan, se alientan y esperan en el Señor. Y esperan en el Señor, que es lo que más cuesta, esperar en el Señor. Y se recuerdan a sí mismos, como hace el rey David: hasta aquí el Señor me ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha sido fiel. Lo que está haciendo David. Es lo que está haciendo David en este salmo. Hasta aquí el Señor ha sido fiel. Y desde aquí hacia adelante el Señor también lo va a seguir haciendo, porque hasta aquí de lo que llevo andado ya lo ha hecho. Por lo tanto, mi confianza está en que el Señor va a seguir haciéndolo de la misma manera hasta el día que esté delante de su presencia. Así es, hermanos. Y esta es la palabra que yo quería compartir con vosotros en esta mañana. Que a pesar, hermanos, de toda la situación que estamos atravesando, hermanos, tenemos que estar confiados porque el Señor nos está salvando. No solamente nos ha salvado de la muerte eterna, sino que además nos está salvando, nos está guardando, nos está cuidando. Él está siendo fiel, está a nuestro lado, nos lleva de la mano. No sabemos qué va a ser. Si no tuviésemos esto, seríamos exactamente igual que el mundo que está en la calle. Pero tenemos esta confianza, porque está basado de una forma empírica, fehaciente, de lo que ya hasta aquí yo he visto. Yo puedo decir amén, porque yo ya he visto la mano del Señor. Y si el Señor ha sido fiel hasta aquí, en el momento que he tenido problemas, dificultades, y he visto la mano del Señor, sé que el Señor va a seguir siendo fiel mañana. Y cuando llegue mañana, sé que va a seguir siendo fiel mañana. Y en esa esperanza voy a vivir. Después, no lo sé. Pero yo sé que Dios va a ser fiel hoy y seguro mañana también. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por lo que nos has dado, Señor. Gracias, Dios mío, por esta confianza, Señor.
Gracias, Dios mío, porque yo puedo confesar, Señor, y muchos de mis hermanos que estamos confiados en ti, Señor, a pesar de la situación y que, bueno, pues esta incertidumbre que nos puede rodear, Dios mío. Sabemos que nuestros tiempos, nuestros días, Señor, están en tu mano. Tu iglesia está en tu mano, Señor. No hay nada que te pase, que se escape de ti. Por eso queremos darte las gracias, Señor. Y en esta mañana queremos alabarte y adorarte y bendecirte como David lo hace, Señor. Entrar en tu presencia y con gozo, Dios mío, a esa cabaña, Señor, a ese cobijo que, como veíamos la semana pasada, a ese templo que es Cristo. Señor, queremos darte las gracias, Dios mío. Gracias porque hasta aquí, Señor, has sido fiel. Señor, hasta aquí tú nos has ayudado, Dios mío, Señor, y lo vas a seguir siendo. Así que, Señor, bendice tu iglesia. Bendice tu iglesia aquí, Señor, todos los hermanos que están representados aquí en Albacete. Señor, todas las iglesias de España, toda la iglesia en el mundo, Dios mío. Pero también te pedimos que tú traigas luz y claridad, Señor, a aquellos que no te conocen. Que en este tiempo, Señor, muchos puedan confesar que el Señor es mi luz y mi salvación. Señor, te damos las gracias y te damos la gloria, Señor, y la honra y la alabanza y la adoración. Bendice, Señor, a los hermanos que están en sus casas, que nos están viendo, porque esta palabra es para todos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Ahora, hermanos, vamos a juntos, como iglesia, nos ponemos de pie y nuestros hermanos nos van a ministrar con una canción de adoración a nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Necesito
sea la gloria, hermanos. A Él sea la gloria. Que el Señor os bendiga y hasta la semana que viene que nos volvamos a reunir.